Vivimos en un mundo donde la mayoría de sistemas de gobierno son supuestamente democráticos. Digo supuestamente porque los políticos actuales han dado muchas evidencias de seguir una hoja de ruta o un plan marcado ya establecido. En los congresos y senados de todo el mundo los partidos políticos se insultan y se desprecian, a la misma vez que se apoyan y se elogian. Distintos colores, distintas siglas, van cambiando de parecer continuamente. En realidad, la política de hoy en día es como ir al teatro, es toda una gran farsa. Mientras tanto, el pueblo se enfrenta entre ellos posicionándose de parte de unos y de otros, en la gran obra de teatro. Pero, ¿qué es lo que pretenden conseguir? ¿A dónde desean llevar a la humanidad? ¿Son los cristianos verdaderos partícipes de este juego de tronos? ¿Qué han de hacer los cristianos en esta situación? Este es el canal Sana Doctrina Bíblica Cristiana. Empecemos. Gracia y paz a todos, bienvenidos a este nuevo estudio bíblico que he titulado Los verdaderos cristianos son apolíticos. Los cristianos podemos caer en una gran trampa llamada la política de partidos o la política de bloques, llenando nuestra alma de oscuridad y nuestra vida de discusiones vanas. Ese no es el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Uno de los principales ministerios del cristiano es ser luz para el mundo. Esto lo empezamos a ver en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. En sintonía con ser luz, veamos realmente de dónde son los verdaderos cristianos. Juan 17, del 15 al 16. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Jesús, orando al Padre Celestial, declara que no somos ya de este mundo. Los verdaderos cristianos no deben sentirse más de este mundo, al igual que Jesús no es de este mundo. Pero entonces, si no somos de este mundo, ¿de dónde somos? Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es del cielo, es decir, nuestra ciudad está en el cielo, es la Jerusalén celestial, y nuestro Rey va a venir aquí a instaurar su reino eterno y acabar con toda la política de bloques, bandos y toda la política que hay en la tierra. Esto lo vemos en Hebreos 11 del 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las conocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, directamente dieron a entender que andaban buscando una patria. Si hubieran pensado en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. La patria de los hijos de Dios es la patria celestial, no la terrenal. Vivimos por fe en este mundo de naciones y reinos. Hay una patria muchísimo mejor que cualquiera que exista en la tierra. Esa es la patria celestial. Y al ser esa nuestra patria, entendemos mejor la oración del Señor Jesús, afirmando que no somos de este mundo, al igual que tampoco Él lo es. El Rey Jesús está preparando la futura ciudad de todos los hijos de Dios. Juan 14 del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Jesús está preparando nuestra ciudad para que vivamos en ella en el futuro. Es la ciudad donde vive Dios Padre. Esa ciudad se llama la Jerusalén celestial,
que descenderá a la tierra después de los primeros 1000 años del reinado del Señor Jesús. El camino para acceder a esa increíble ciudad, vivir con Dios Padre y obtener la inmortalidad es el Señor Jesús, ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Juan 14:6. Ahora vamos a ir con la enseñanza bíblica sobre este asunto de la política. Mateo 22 del 17 al 21. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En las Biblias modernas que tenemos hoy en día dicen que los fariseos preguntaron a Jesús sobre los impuestos del César, pero en los textos griegos no fueron los fariseos, sino los herodianos. Estos herodianos eran seguidores del rey Herodes y por consiguiente seguidores del Imperio Romano. Jesús sabía que había maldad en sus corazones, ya que querían tenderle una trampa. Jesús les confronta llamándole hipócritas y dándoles una lección de inteligencia que nunca olvidarían. Jesús dijo que hay que dar al César, es decir, al gobernante actual, lo que es de él. Estaban hablando de nuestros impuestos, no de nuestra devoción ni lealtad a ningún gobernante o político. También dijo Jesús que hay que dar a Dios solo lo que es de Dios, es decir, nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra adoración y nuestra obediencia a Dios Padre. Hablando de impuestos de dinero para Dios, recordamos que la ofrenda monetaria es algo bíblico, pero el diezmo monetario que hacen algunas iglesias es antibíblico y falso, ya que el diezmo jamás fue de dinero, sino de alimentos. Si desea tener más conocimiento sobre esto, puede ir a la página web de las 21 tesis de Tito y mirar el estudio bíblico que se llama el satánico diezmo monetario. Y también puede ir a este canal y mirar la perla, el verdadero diezmo bíblico. Siguiendo con la enseñanza de Mateo 22, vemos cómo Jesús habla de dar los impuestos al gobernante que nos toque, volvernos a centrarnos en Dios Padre. Jesús nunca habla de entregarnos a los gobernantes en cuerpo y alma, ni depositar nuestras fuerzas y fe y esperanza en ellos, y muchísimo menos habla de afiliarnos a sus partidos. Veamos qué dice el apóstol Pablo sobre las autoridades. Romanos 13 del 1 al 3 y del 6 al 7. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que las hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo, porque por esto pagan sus impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios, que atienden a esto mismo. Paguen a todo lo que deben, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El apóstol Pablo dice que los gobernantes de este mundo están puestos por Dios, ya que Dios pone y quita a quien Él quiere. Es Dios el que tiene el control absoluto de cualquier país y cualquier situación. Pablo nos llama a no rebelarnos contra las autoridades y a no tener deudas con ellos. Pero por poner un ejemplo, ¿qué ocurre cuando el gobierno de su país promueve leyes antibíblicas, leyes satánicas, como por ejemplo la ley del aborto, que asesina a 56 millones de seres humanos cada año? Conocemos la respuesta de esta pregunta en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta es bien sencilla. Si la política de tu país no promueve leyes satánicas y antibíblicas, pues sé un buen ciudadano, paga tus impuestos y dedícate a predicar el Evangelio y ser luz para el mundo. Pero si tu país está aprobando leyes satánicas, primero debes obedecer a Dios antes que a cualquier gobierno. Voy a poner 3 ejemplos bíblicos sobre esto. El primero es del profeta Daniel. Daniel 3, versículos del 4 al 6. El heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que se postre y rinda homenaje, la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel y sus amigos respondieron, Daniel 3:18, y si no,
que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Daniel y sus amigos sabían muy bien que solo hay que adorar al Padre Celestial, a Dios Padre, por lo que dijeron no a esta ley satánica de la adoración de estatuas. Vamos con el segundo ejemplo, Esther 3, del 1 al 2. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, y ascendiéndolo a un puesto más alto que de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje. En este segundo ejemplo, vemos que Mardoqueo, un hombre de Dios, no se arrodillaba ante ningún hombre, en concreto ante Amán, un servidor del rey Asuero en el imperio de Persia, ya que los cristianos solo debemos arrodillarnos ante Dios Padre y ante Jesús, el cual va a ver cómo toda rodilla se dobla delante de él. Filipenses 2, del 10 al 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El tercer ejemplo es el siguiente, también del libro de Esther. Esther 4, versículo 11. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que, para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. La reina de Esther de Persia sabía que había una ley que le podía costar la vida, pero ante el futuro genocidio judío que iba a hacer el rey Asuero, Esther prefirió obedecer a Dios, aunque su vida estuviese en riesgo. Esther 4 del 15 al 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que estaban en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya contra la ley, y si perezco, que perezca. Esther sabía que las leyes satánicas no hay que obedecerlas, y aunque nos cueste la vida, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, si estos se oponen en contra de Dios. Estos solo son 3 ejemplos, pero en la Biblia hay muchísimos más. Veamos ahora lo que realmente debe hacer un cristiano en cuanto a los gobernantes. Primera de Timoteo 2, versículos del 1 al 3. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. El apóstol Pablo lo que nos pide es que oremos por los gobernantes, para que podamos vivir dignamente y en paz, para que con sus decisiones no hagan que nuestras vidas sean unas vidas miserables. Esa es la máxima incumbencia con los políticos, orar por ellos. Ahora vamos a ver unos versículos que no debemos olvidar, salvo que los gobernantes nos obliguen a obedecer a Satanás antes que a Dios. Tito 3, 1 al 2. Recuérdales a todos los que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En la carta del apóstol Pablo al hermano Tito nos recuerda que debemos ser obedientes y sumisos ante las autoridades. ¿Esto qué significa? Pues que los cristianos no podemos ser antisistemas, anárquicos e ir contra el orden establecido, pero recordándole que debemos ser obedientes mientras no nos obliguen a obedecer leyes satánicas. Primera de Pedro 2, 13-14. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. El apóstol Pedro nos pide que nos sometamos a toda autoridad humana, ya que hay gobernadores que pone Dios que son buenos y castigan la maldad, pero es cierto que hay gobiernos que premian la maldad y oprimen la bondad.
Si una autoridad hace lo bueno, da un buen testimonio cristiano. Ora por estos políticos para que continúen haciendo el bien. Pero si una autoridad hace lo malo, no participes de la maldad, porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Y ora también por ellos, para que dejen de hacer lo malo y vuelvan a hacer lo bueno. Este principio de obediencia y desobediencia lo vemos también en los pastores de la Iglesia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Los cristianos tenemos que obedecer a los pastores, ya que ellos cuidan de nosotros y van a rendir cuentas ante Dios sobre cómo nos cuidaron, cómo cuidaron a los hermanos de la Iglesia. Pero ¿qué ocurre si los pastores de la Iglesia se apartan del verdadero conocimiento de Dios y empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿Debemos obedecer a los hombres que dicen ser cristianos o a la ley y los mandamientos de Dios? El conocimiento que usted tenga sobre Dios marcará la diferencia y le ayudará a tomar una buena decisión. Segunda de Pedro 2:1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Eso les traerá una pronta destrucción. Mateo 7 del 15 al 16. Cuídense los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Apocalipsis 18, versículos del 4 al 5. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Como ha podido leer, si usted tiene un falso pastor en su iglesia, que engaña con falsas teologías, como por ejemplo la inmortalidad del alma, niega que Jesús es el segundo Dios que estaba con Dios Padre y estaba con él desde el principio, o niega que murió en un madero y solo murió por sus ovejas, usted debe ser inteligente e ir a otro lugar donde haya hermanos llevados por el buen camino, por buenos pastores. No se olvide sobre todo de esos pastores que cada domingo destruyen su economía con el falso evangelio del diezmo y el falso evangelio de la prosperidad. Dios nos llama a salir de esas iglesias, como vemos en el pasaje del Apocalipsis. Salgan de ella, pueblo mío. Ahora vamos con la conclusión. I have finished the rest. Durante miles de años siempre han existido varios bandos en la política. Bandos a favor del poder establecido y bandos en contra. Hoy en día, a estos tiempos finales, a estos bandos se le llama partidos políticos. Unos están a favor de estar en el poder y otros están a favor de conseguir el poder criticando todo lo que haga el poder gobernante. Mediante el sistema de democracia, los partidos políticos van cambiando de letras, siglas, nombres y colores. Los ciudadanos, a su vez, no dejan de discutir todo el tiempo con respecto a todo lo que rodea a estos políticos. Los ciudadanos se toman esas discusiones muy en serio, sin pararse a pensar el porqué de su devoción. ¿Es que acaso esos políticos les llaman en sus cumpleaños? ¿Es que acaso esos políticos les ayudan con sus deudas? ¿Es que acaso esos políticos son sus amigos para hablar de ellos con tanto fervor y tanta pasión? He podido experimentar cómo se han roto amistades de años por estar a favor o en contra de partidos políticos elegidos por el pueblo. He podido observar violencia, insultos y maldad cuando gana el partido A en vez del partido B. Pero voy a anunciar una gran verdad. Toda la política moderna es una auténtica farsa. Es el mayor teatro que haya existido jamás. Los políticos que se insultan en el Senado y en el Congreso son realmente amigos y se ríen de todos nosotros. Todos viven un estatus social con sueldos desorbitados, pagados con nuestros impuestos. Realmente solo nos quieren tener entretenidos e hipnotizados con sus interminables actuaciones promulgadas en televisiones y periódicos. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué no ayudan al pueblo de verdad? ¿Por qué no escuchan al pueblo? ¿Por qué no hay más referéndums? ¿Por qué quieren ver al pueblo enfrentado entre sí? Pues porque ha de cumplirse lo que dice la Biblia. Tiene que venir Satanás y sus ángeles, y con él el gran engaño a la humanidad, antes de que venga Jesús. Ellos establecerán un sistema religioso y económico nuevo, y perseguirán a los verdaderos cristianos.
Todo ello en muy poco tiempo, solo 3 años y medio, Apocalipsis 13:5. Ellos están cumpliendo esta agenda satánica, tanto el partido A como el partido B. En el fondo da igual cuántos partidos haya, todos harán su cometido, con una careta u otra. Como hemos visto en este estudio, el pueblo de Dios es llamado a orar por los políticos, para que podamos vivir bien y en paz. Estamos llamados a obedecer las leyes, siempre que no vayan en contra de las leyes de Dios. No debemos entrar a discutir por la política del mundo, sino hablar de Dios y traer luz a este mundo. No merece la pena participar en su agenda de elecciones, ya que todos trabajan de distintas maneras para que se cumpla el futuro reinado de Satanás. Y recordar algo muy importante, nosotros no somos de este mundo, ya que lo dijo Jesús y Jesús no es de este mundo. Somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía es del cielo, nuestra patria es la patria celestial, nuestra ciudad es el hogar donde vive Dios Padre, llamada la Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial, Apocalipsis 21:2. Y nuestro verdadero rey es el Señor Jesús, el cual va a regresar a la tierra, a instaurar un reinado global y universal de justicia y paz por toda la eternidad. Espero que te haya gustado este estudio bíblico. Les animo a entrar en la mejor web de estudios bíblicos que existe, llamada las21tesisdetito.com, donde aprenderá y ampliará su conocimiento bíblico. También le animo a suscribirse a este canal llamado La Sana Doctrina Bíblica Cristiana, para aprender más teología. Por último, si desea entrar en la escuela de Telegram, donde se enseña la palabra de Dios y estará con hermanos de todo el mundo, le dejo el siguiente enlace en la descripción del vídeo. Con las palabras de Jesús me despido. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Gracia y paz.